Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de un tema que resulta a veces un poco escatológico o incluso un poco tema tabú, y es que vamos a hablar de gases y qué nos aportan los gases, su información, la cantidad, el olor, qué información nos aporta sobre nuestra salud, sobre todo sobre nuestra salud intestinal. Ya por el episodio 69 hablé de qué información nos dan las heces, porque parece ser que esto ya está muy normalizado, entender que las heces nos hablan de qué está pasando en el intestino, ¿no? Como resultado final. Y sobre la consistencia, la frecuencia, incluso la forma, el olor, nos puede aportar información. Pues de la misma manera, nos puede aportar información cómo son nuestros gases, si tenemos en exceso o incluso el olor que tienen, nos pueden hablar de qué tipo de microorganismos tenemos en nuestro intestino y de cómo estamos degradando y fermentando la fibra o el resto de alimentos. Además, también nos va a poder hablar de cómo está el estado de nuestro estómago. Lo iremos viendo porque es una información muy importante y, como decía, al ser un poco tema tabú, no es algo de lo que se hable de normal y menos con la gente. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos gases normales cuando a lo mejor no lo es tanto. Lo primero, vamos a entender por qué se producen los gases. Bueno, tenemos una parte que se va a producir simplemente por lo que tragamos al hablar, al respirar, incluso al comer, si comemos rápido o comemos hablando, o incluso, por ejemplo, si comemos con cuchara y absorbemos, o con pajita. Bueno, pues dependiendo del tipo de cómo comamos, podemos ingerir más aire o menos que pues tendremos que expulsar. Pero los que más nos interesan y los que se producen en mayor cantidad es el resultado de la fermentación. Recordemos que nuestro intestino delgado, la primera parte del intestino, su objetivo y destino es absorber nutrientes. Y todo aquello que no absorbamos va a pasar al intestino grueso, donde la gran cantidad de microbiota, de microorganismos, van a fermentarlos y como resultado van a generar gases. La gran mayoría de los gases, creo que es en torno a un 90 o incluso más, son gases que no generan olor. Es el hidrógeno, el metano, el CO2. Pero en cambio hay otra parte que sí que va a generar gases con olor, que son los más azufrados. Para que entendamos lo que es azufrado, es un olor más a huevo podrido, aunque hay diferentes tipos. Y luego también, que son los que se degradan evidentemente de proteínas que tienen azufre, que tienen aminoácidos que contienen azufre, como la cisteína, por ejemplo. Y luego también vamos a tener otros gases, como el indol y el escatol, que son gases más, yo siempre los describo como que huelen más a heces, más intenso, más a podrido, pero no tanto a huevo podrido, no es tanto azufre. Y se van también a generar, les vamos a ver ahora en profundidad, a través de la degradación de algunos tipos de proteínas, de los que contienen triptófano. Por tanto, tener un equilibrio de gases en los que a veces huelen y a veces no, podría ser normal y podría ser derivado de lo que hayamos comido ese día. En cambio, cuando vemos la tendencia siempre a un tipo, sobre todo de los que huelen, siempre de un tipo de olor que predomina, nos puede estar avisando de diferentes cosas. Por ejemplo, puede haber un exceso de esas bacterias que degradan el azufre o un exceso de las bacterias que degradan las proteínas, que por tanto seguramente venga más unido con más síntomas digestivos,
aunque también, como os decía, nos puede hablar de cómo está nuestro estómago o nuestro intestino delgado absorbiendo los nutrientes. Pero también es importante saber que los gases, los pedos, son algo normal y es algo que en la cantidad habitual que se considera entre 10, 25 al día, estamos dentro de una normalidad, es decir, no nos tenemos que asustar y tener gases no es algo preocupante, al revés, es signo de que nuestra microbiota está fermentando bien y aprovechando toda esa fibra y nutrientes que les llegan y por tanto nos están también aportando beneficios, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, que es como lo que las bacterias o los microorganismos nos aportan, ¿no? Después de darles de comer esa fibra. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar? Bueno, sobre todo cuando es más cantidad o son excesivos, cuando duelen, cuando sentimos gas en el intestino que no somos capaces de eliminar, cuando son muy molestos, ahí sí que pues, nos está hablando de que hay algo que no está ocurriendo bien. Porque muchas veces estos gases se están generando en el intestino delgado y no en el grueso, que es normalmente cuando hablamos de un SIBO, de un sobrecrecimiento bacteriano, y esa fermentación está ocurriendo en el intestino delgado y no en el grueso. ¿Qué ocurre? Que el delgado no es un lugar que está hecho para fermentar y expulsar. Está hecho, como os he dicho, para absorber nutrientes. Entonces, cuando ocurre en el intestino delgado, no tiene esa salida por la que eliminar bien los gases y, por tanto, genera esa distensión abdominal, incluso pues esa molestia, esa sensación de tener gases, querer eliminarlos y no poder. ¿Y qué causa el mal olor de los gases? Bueno, como ya sabéis, la gran mayoría no huelen, pero cuando huelen siempre nos tenemos que preocupar y tenemos que plantearnos qué está ocurriendo en nuestro intestino. La gran mayoría de las fibras vegetales no generan olor, son las que degradan y generan hidrógeno o metano que ya hemos visto que no huelen. Pero en cambio, cuando consumimos alimentos ricos en azufre, pues las bacterias reductoras del azufre van a fermentarlo. Un poquito de olor no pasaría nada. Cuando esto ocurre de continuo y siempre huelen mal, nos va a hablar de un sobrecrecimiento de este tipo de bacterias. Ya en otro episodio os hablé sobre el SIBO de sulfuro, que esto ocurriría cuando este exceso de bacterias está en el intestino delgado. Pero puede ocurrirnos que este exceso de bacterias esté en el intestino grueso. Este olor es, como os decía, a huevo podrido. También quien haya ido a termas de estas naturales también huelen a azufre, que huelen así como un poco intensos, a bomba fétida. Bueno, yo creo que son las referencias que tengo sobre azufre. Es difícil hablar sobre olores porque es algo muy personal y como que la referencia olfativa no es tan sencilla de encontrar. Y suelen ser heces más pastosas, pero también pueden cursar con estreñimiento cuando ocurre en el intestino grueso. Existen otros tipos de gases azufrados, hay diferentes tipos, esto ya es muy difícil de detectar y de saber. Ninguna prueba detecta esto a día de hoy. Entonces esto es más que nos fijemos y que intentemos prestar atención a cómo huelen nuestras heces. Como ya os contaba en el episodio de las heces, cómo huelen nuestros gases. Como ya os contaba en el episodio de las heces, el tipo de retrete que tenemos a día de hoy en el que la hez cae directamente al agua hace que, pues, por ejemplo, no huela tanto, que es una ventaja, pero también es una desventaja para nosotros ya que pues, tenemos menos información sobre nuestras heces. Estos gases azufrados se producen al consumir alimentos que son ricos en proteína y, como os decía, tienen estos aminoácidos azufrados. Pues sobre todo lo vamos a encontrar en huevos, lo vamos a encontrar también en las crucíferas, en el brócoli, en la alcachofa, en la coliflor, también en las legumbres, también en los lácteos. Por tanto, pues también reconocer si hemos comido algo de esto y de forma puntual lo tenemos, que ya os digo, no nos debe preocupar, simplemente nos debe llamar la atención cuando es algo que ocurre siempre. Además, también encontramos otros gases como son el indol y el escatol, que como os decía son gases que huelen más a heces, no es tanto a huevo podrido, sino que huelen muy intensos. Y estos son producidos cuando degradamos proteínas sobre todo animal. Por tanto, si un día hacemos una comida muy rica en proteína animal y tenemos un olor más intenso, no pasaría absolutamente nada. Si esto es algo que se repite de normal, debemos plantearnos cosas. Primero, si tenemos una alimentación muy rica en proteínas. Y cuando digo muy rica en proteínas, no debemos equivocarnos con no consumir proteínas. Ya tenéis un episodio en el que os cuento cuánta cantidad de proteína debemos tomar. Esto hablamos más de
proporción, no de cantidad. Si mi alimentación es solo proteína, me estoy dejando las fibras vegetales, estoy dejando de dar de comer y de alimentar a esas bacterias que van a fermentar las fibras vegetales. Y por tanto se va a producir una disbiosis, es decir, un desequilibrio. Van a crecer las bacterias proteolíticas, las que degradan esta proteína y por tanto me van a dar como consecuencia estos gases más malolientes y no van a crecer aquellas bacterias más protectoras como pueden ser un lactobacillus, una bifidobacteria, que son las que en realidad deberían estar en gran cantidad. También deberíamos plantearnos cómo está nuestro estómago, ya que nuestro estómago, el ácido del estómago, es fundamental para el inicio de la degradación de proteínas. Y esa degradación de proteínas va a permitir que se absorba bien en el intestino delgado. Si en cambio tengo mal el ácido del estómago, no se digieren bien, no se absorben bien las proteínas en el intestino delgado, van a pasar al intestino grueso donde van a fermentar en mayor cantidad. Por lo tanto, unas heces malolientes ya nos hacen sospechar de si nuestra dieta es desequilibrada o sobre todo mirar un poquito hacia arriba, a ver cómo está ese estómago o cómo está el intestino delgado que a lo mejor no me está permitiendo absorber bien los nutrientes. ¿Veis la importancia que tiene ver cómo son los gases? Por tanto, como resumen, es que gases frecuentes pero sin olor pueden estar hablando de una fermentación más de fibras vegetales o incluso de aire que hemos tragado o ingerido al hablar o al comer. Gases más malolientes, incluso con sonido, ya nos habla más de una disbiosis en el intestino, de una mala digestión, de una dieta desbalanceada o incluso de una disbiosis en el intestino delgado. Y lo que más nos va a llamar la atención si hablamos de una disbiosis en el intestino delgado es ese hinchazón del que os hablaba antes, de esos gases que no somos capaces de eliminar bien. Y por supuesto, una ausencia de gases no nos habla de algo bueno, ya que los gases en su justa medida nos está hablando de que la fermentación en el intestino grueso está ocurriendo de manera correcta. Y si tienes muchos gases, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los consejos que nos pueden ayudar a reducir esa cantidad de gases? Bueno, lo primero, como siempre, masticar bien, comer tranquilos para asegurarnos de que ese ácido del estómago esté en buenas condiciones, que nos ayude a digerir, absorber bien los nutrientes y que llegue lo justo y necesario al intestino grueso para fermentar. También tener una dieta equilibrada, es decir, una cantidad de proteína adecuada, pero siempre acompañada de una buena fuente de verdura, de fibra, que nos ayude a que la fermentación sea equilibrada y que por tanto sobrecrezcan también las bacterias beneficiosas y no solo las potencialmente patógenas o oportunistas como pueden ser estas proteolíticas. Por supuesto, también es muy importante controlar el ritmo deposicional, que no hemos hablado de ello, pero si cursamos con un estreñimiento o con un tránsito muy lento, es normal que esas heces que están en el intestino sigan fermentando y sigan generando gases y por tanto estos gases van a ser más olorosos. Por tanto, mejorar un tránsito intestinal es fundamental si tenemos gases. Si a pesar de todo esto sigues teniendo gases y esa gran mayoría son olorosos, es importante que revises cómo está tu microbiota, que acudas a una persona que te pueda ayudar con la gestión de la microbiota, de la disbiosis, o que te realices una prueba de microbiota, aunque esto lo recomiendo menos, prefiero primero empezar por el principio y cosas básicas y luego ya si es necesario realizar un test de microbiota que nos va a aportar mucha luz. Y con esto finaliza este episodio súper cortito, pero quería dejarlo por aquí para complementar este que os digo de heces, ya que los gases son muy importantes, a veces nos da mucha vergüenza y mucho tabú hablar sobre ello. Que tengas en cuenta que tener gases es bueno, pero cuando es un problema es cuando es en exceso y sobre todo cuando son muy, muy olorosos. Y que si ocurre esto, que busques a un profesional y que de verdad no nos preocupemos, pero la microbiota es muy importante y estas señales nos van dando información gratuita. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.